Hola, bueno, el día de hoy les vamos a presentar el coseno inverso. Mi nombre es Mariana Duque y mi compañera es Madeline Gil. El estudio de las funciones trigonométricas se remontan en la época de Babilonia y gran parte de los fundamentos de trigonometría fueron desarrollados por los matemáticos de la antigua Grecia, de la India y estudios musulmanes. La relación entre la hipotenusa y otro de sus lados es constante. Si la hipotenusa es el doble de larga, así serán los catetos. Las trigonométricas de un ángulo agudo o de cualquier triángulo rectángulo se define comúnmente con sus dos o tres lados del triángulo. Las razones trigonométricas del ángulo alfa y su vértice A se hacen parte de un triángulo rectángulo arbitrario que contiene a este ángulo. El nombre que se le da a los lados del ángulo es triángulo rectángulo que se usa sucesivamente. La hipotenusa es el lado opuesto de un ángulo recto o lado mayor de la longitud de un triángulo rectángulo. Además es un lado natural de cualquiera de los ángulos agudos. El cateto opuesto es el lado que no conforma un ángulo agudo, cuya razón trigonométrica se va a establecer. Y el cateto adyacente es el lado constituyente del ángulo agudo, cuya alguna razón trigonométrica se va a determinar. El coseno de un ángulo es la relación entre la longitud de un cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Y su fórmula es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sus siglas serían B sobre H. Una de las personas que más influyó en el coseno inverso es Abbas Hassi Markazi, que fue un geógrafo, matemático y astrónomo de la prensa, y realizó en 1825 hasta 1835 tres tablas. La primera está compuesta de manera hindú, y la segunda es llamada la tabla de probadas, que fueron las más importantes, probablemente idénticas a las tablas árabes. Puede ser un trabajo colectivo de los astrónomos de Al-Amau, y la tercera es llamada las tablas de Charahé más pequeñas. Al propósito del eclipse de 1829, Abbas dio la primera instancia de una determinación del tiempo por actitud, que en este caso sería el Sol. Es un método que generalmente fue adaptado por astrónomos musulmanes. En 1830 parece ser introducido a la noción de las sombras, equivalentes al concepto de tangente en trigonometría, y compitió por una tabla de tales sombras que parece la más antigua de su tipo. También presentó el cotangente y produjo sus primeras tablas. El teorema del coseno es el teorema que nos indica que el cuadrado de la longitud que tiene un lado es la suma de los cuadrados de la longitud que tienen los lados restantes. Esto quiere decir que la suma que un lado equivale pues como a la suma de los otros. Restando el duplo del producto, se multiplica por coseno, que tiene el ángulo que se encuentra opuesto al lado que se está estudiando. En matemáticas, el coseno es una función par y continua con periodo 2π. Además, es una función trascendente. En trigonometría, el coseno de un ángulo alfa de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa. Esta razón no depende del tamaño del triángulo rectángulo escogido, sino de que es una función. Dependiendo del ángulo alfa, si B pertenece a la circunferencia de radio 1 con centro O, que es igual a, se tendría un
coseno alfa, que sería igual a b, igual a a, ya que c sería igual a por b, que esto sería igual a 1. Esta construcción permite representar el valor del coseno para ángulos no agudos y funciona exactamente igual para los vectores. La función coseno inverso es también llamada el arcoseno. Es la función inversa o recíproca del coseno. Este sería y igual a arcoseno de x, que sería igual a x es igual a coseno y. Y y es el arco cuyo coseno es el número x. Como el arcoseno y el coseno son funciones inversas, su composición es la función identidad, que sería arcoseno por coseno x, que daría igual a x. El arcoseno también se puede expresar como coseno elevado a la menos 1. Estas serían las fórmulas de la función, que sería coseno menos 1 elevado a la x, del dominio, que sería menos 1, 1, y rango, que sería 0, pi. Y este sería un ejemplo de las gráficas, en el cual se demuestra cómo va graficado el dominio, el recorrido, el continuo y el decreciente. Las dos diferentes formas de representar al coseno inverso son arcoseno de x o coseno menos 1. Hay que tener en cuenta que menos 1 no significa un menos, sino que es la manera de representar a la función inversa de coseno. La primera opción es la más segura y se puede utilizar en cualquier caso. La función inversa de coseno de x se define como y es igual a coseno menos 1 de x. Si x es igual a coseno de y. Eso quiere decir que si coseno de menos 1 sobre coseno de x, esto será igual a la función identidad de x, o que si tenemos coseno sobre coseno menos 1 de x, esto será igual a x. Estas son funciones inversas, ya que al componerse se obtendrá la función identidad. Una función inyectiva en el contexto de las matemáticas se llama la función al vínculo, que se desarrolla entre dos conjuntos a través del cual cada elemento de un conjunto se le asigna un solo elemento del otro conjunto. Propiedad que señala que dos elementos diferentes del primer conjunto le corresponden otros dos elementos diferentes del segundo conjunto. Una función inyectiva, por lo tanto, es aquella que destina elementos del conjunto inicial, el dominio, y le corresponde al distinto elemento del conjunto final, condominio. Esto quiere decir que cada elemento del condominio tiene no más de un preimagen del dominio, o expresado de otra manera, que cada elemento del dominio no puede tener más de una imagen condominio. La expresión de una función inyectiva es f es igual a x mayor o igual que y. Tomemos el caso de un conjunto X formado por Argentina, Suiza y Nigeria, y un conjunto Y compuesto por América, Europa y África. Si quisiéramos establecer una relación entre cada país y su correspondiente continente, obtendríamos una función inyectiva, ya que los vínculos serían los siguientes. Argentina corresponde a América. Suiza corresponde a Europa. Y Nigeria
corresponde a África. Y así cada uno de los conjuntos mencionados y la relación señalada a los elementos del primer conjunto, o sea, los países, nunca podrían corresponderle a más de una de las imágenes en el segundo conjunto, o sea, los continentes. La gráfica de la función coseno de x se obtendrá que esto no es una función inyectiva, y para que una función sea inversa, esta debe ser inyectiva. La restricción del dominio y del rango de la función es la siguiente. Se puede observar que el dominio son todos los números reales y que el rango va desde -1 hasta 1, siendo -1 el valor inferior y 1, que sería el límite superior o valor máximo. Al tomar un pedazo de la función coseno de x, se podrá observar que tomando dos puntos desde 0 hasta pi, nos podemos dar cuenta que se tomarán dos imágenes iguales y se obtendrán dos preimágenes iguales. Entonces ya tenemos que la función desde 0 a pi es una función inyectiva y limitándose podemos decir que ya existe la función inversa coseno de x. Si se grafica la función al coseno de x, se puede observar que esta va definida desde -1 hasta 1. Su dominio va desde -1 hasta 1, que es igual al rango de la función que se acabó de limitar. Y por otro lado, el rango serán los valores que van desde 0 hasta pi. Entonces se podrán observar que el rango será igual al dominio de la función que se ha limitado. Y solo se podrán tomar valores desde el intervalo cerrado de entre -1 hasta 1 y se debe tener en cuenta que su función va a ser graficada desde 0 hasta pi. Que se le puede dar esto a la vida cotidiana es, en nuestras vidas diarias existen numerosos objetivos que necesitan cumplirse. En el ámbito doméstico, controlar la temperatura y la humedad de las casas y los edificios. En el ámbito del transporte es controlar que los autos o los aviones se muevan de un lugar a otro de una forma segura. En el ámbito arquitectónico esto sirve para hacer vías con curvas o hasta edificios que tengan como alguna curva. Esa es la evaluación que teníamos dispuesta para realizarla a nuestras compañeras, las cuales las preguntas son: ¿qué es el coseno inverso? Que su respuesta sería: el arcoseno o coseno inverso es la función inversa o recíproca del coseno. Como el arcoseno y el coseno son funciones inversas, su composición es la función identidad. La siguiente pregunta sería la fórmula del coseno inverso, que sería coseno elevado a la -1. Y por último, realizar la gráfica del coseno inverso, la cual la presentamos anteriormente. Es nuestra exposición. Muchísimas gracias por la atención prestada.